Capítulo 16. Antes de que el ambiente terminara de reajustar el caos, se escucharon pasos acercándose por el pasillo, y luego un pequeño tropel desordenado se oyó tras la puerta. Usopp asomó la nariz primero, y luego entró con el cabello atado en un chongo desordenado, con la camiseta puesta al revés, pegado al marco como si temiera que algo explotara allí dentro. Detrás venía Bibi más presentable pero con la cara de quien amanece con resaca. Lo seguía Chopper, aún adormilado, con legañas en los ojos y arrastrando el dobladillo del pijama. Al final entró Robin con su calma habitual, junto a Frankie, quien solo traía puesto un pantalón porque la antes mencionada le había robado la parte superior del pijama y lucía la holgada camiseta ajena, con total descaro, sobre unos diminutos shorts que apenas si se notaban. «Oigan, ¿por qué tanto escándalo tan temprano?» Usopp lanzó la pregunta al aire, medio asustado, medio intrigado. Chopper se quedó clavado en el umbral, con los ojos entrecerrados y una mueca que evidenciaba el enorme esfuerzo de ubicar bien a cada uno. Y entonces abrió más los ojos en cuanto tuvo el panorama completo. Desde donde estaba, de seguro la escena debía parecerle un cuadro dantesco. La noche anterior hubo violencia, hubo gritos. Zoro parecía un toro violento descarriado, y ahora estaba enfurruñado en una esquina con cara de culpa. Luffy y Nami consolaban a Sanji, que apenas había dejado de llorar, y un charco de yogurt adornaba el cuadro como una guirnalda puesta sobre una pintura de estilo gótico. El pobre chico frunció el ceño, claramente intentando cuadrar ambas realidades con sus neuronas medio dormidas. En cuanto Vivi notó a Nami alterada, con los ojos ligeramente vidriosos y el ceño aún apretado, se acercó rápidamente a ella, con paso decidido. «Nami», la llamó en voz baja, posando una mano suave en su brazo libre. «¿Qué pasó? Ven, respira un poco». La pelirroja dudó, aún aferrada al brazo de Sanji, pero el rubio ya estaba calmándose. El llanto se había reducido a un par de hipos esporádicos, y ella aflojó el agarre cuando se supo segura de que estaba bien, dejando que el doncel recuperara algo de espacio propio. «¿Estás mejor?», murmuró, bajando la vista hacia él. Sanji inspiró hondo, asintiendo y levantando la cabeza después de estar enfurruñado en su pecho. Tenía los ojos enrojecidos, la nariz colorada y la voz hecha un hilo, pero conseguía articular. «Sí», logró decir, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Perdón por todo esto». «No pidas perdón por llorar, idiota». Se le escapó a Nami, con cariño irritado. Le dio un último apretón en el brazo y solo entonces se dejó tirar con suavidad por Vivi hacia un lado de la cocina. «Bueno, ayúdame a no gritarle a nadie más». Vivi la guió hasta la otra punta de la isla, murmurándole algo al oído que Law no alcanzó a distinguir, pero que surtió efecto enseguida, porque Nami comenzó a respirar más pausado y los hombros se le suavizaron poco a poco. Sanji quedó liberado al fin, y en cuanto Nami dio un paso atrás, Zoro saltó de su sitio con ansias y se acercó en una sola zancada, como si hubiera estado esperando la primera oportunidad para volver a su rubio. Lo abrazó por la cintura con un agarre firme, casi parecía invasivo, de no ser porque ya se conocía el trasfondo de esa muestra íntima. El rubio se dejó caer contra su pecho, hundió la frente en la clavícula de Zoro y las manos encontraron por reflejo el tejido de su camiseta. Un par de lágrimas rezagadas se le escaparon igual, pero ya no tenían el peso desbordado de antes. Fue como si un alivio aún mayor le hubiese despertado en cuanto sintió los brazos en los que realmente quería estar. Law los veía detenidamente, sin poder desviar su atención. Había algo profundamente reconfortante en ver a Sanji aferrándose a Zoro después del estallido emocional y a Zoro tan concentrado en su pareja que el resto del mundo parecía volverse ruido de fondo para él. Poco a poco, el volumen de la cocina empezó a bajar de alarma a murmullo. Luffy, tras asegurarse de que Sanji ya estaba contenido, regresó al lado de Law como si hubiera cumplido una misión autoimpuesta. Se dejó caer a su lado, pegándose al hombro del mayor con toda la desfachatez del mundo, como si ese espacio le perteneciera por contrato. Law sintió la presión familiar de su peso apoyándose en él, y de alguna manera aquello le ayudó a aterrizar. El caos estaba ahí, pero tenía un ancla clara en mitad de todo. Ese idiota cariñoso que alternaba entre proponer sexo matutino y defender a los demás con los dientes. Chopper seguía en su esquina, mirando el abrazo como quien observa un fenómeno paranormal.
La noche anterior casi se lanzaban a la yugular del otro, y ahora parecían una pareja que estaba atravesando juntos el primer colapso hormonal de un embarazo. Lo no podía culpar al chico por estar confundido. Si él mismo no hubiera visto cada paso, también estaría dudando de su salud mental. Robin se deslizó hacia una de las sillas de la isla con la elegancia de siempre, cruzando las piernas mientras se acomodaba para observar. Su expresión tranquila se curvó en una sonrisa diminuta, como si aquella escena fuera un espectáculo privado del que no pensaba perder detalle. Frankie se dejó caer a su lado, apoyando los antebrazos en la encimera, buscando activamente el chisme en los ojos de los presentes. Alguien va a tener que explicarnos todo esto desde el principio, con fechas, horas y detalles, decretó con una sonrisa socarrona y la ceja levantada, porque parece que me perdí la mejor parte de la película. Anoche me fui a cuidar el resto de la casa con 2 bombas emocionales a punto de explotar y hoy me despierto con esto. Lo quiso hacerse el disimulado, pero mejor le tapó la boca a su novio deslenguado. No era él quien debía volver a soltar el caldo, sino los 2 principales implicados en el pleito de la noche anterior. Ese pequeño gremlin entre sus brazos pataleó un poco y balbuceó unas amenazas sexuales que alcanzó a comprender, para después rendirse con un gemido ahogado que soltó justo cuando el mayor le apretó el dorsal de las costillas. Había encontrado su punto débil, solo que no estaba seguro si eso era bueno o malo, ni si esa bestia se aplacaba realmente o solo se acumulaba su contención para cuando estuviesen a solas. El problema fue que ese pequeño disturbio ocasionado por su novio no pasó desapercibido para la persona más atenta al chisme del grupo entero, incluso más que el propio Luffy. Inmediatamente Robin plantó su mirada sobre Law y éste se arrepintió por un instante de haber llamado su atención de ese modo. Tal vez hubiera preferido dejar libre a su pequeña bestia en lugar de ser él el foco de atención. Ella sonrió aún más ampliamente, pero no dijo nada, como si supiera que en algún momento ellos iban a ser los siguientes escudriñados. Ahí cayó en cuenta de algo. Ahora había gente, toda su gente. Una cosa era estar pegado a Luffy en un cuarto cerrado, con la puerta bien asegurada y las luces medio apagadas. Otra muy distinta era tenerlo pegado a él con interacciones obvias de pareja en plena cocina, después de un drama colectivo, con mínimo 6 pares de ojos disponibles para observar cada gesto. Zoro y Sanji podían estar abrazados sin despeinarse. Ellos ya se habían hundido de cabeza en el protagonismo ajeno. Pero él no estaba acostumbrado a la atención fuera del escenario, y mucho menos a esa atención. Su única ex nunca se había cruzado con sus amigos. Todo había sido a puertas cerradas, siempre la banda por un lado y el romance por otro. Nadie opinaba, nadie miraba, nadie analizaba. Ahora sentía que cada vez que Luffy se revolvía en su agarre, el foco invisible se desplazaba un poquito más hacia ellos. Vale, anunció de repente Nami con un suspiro. Luego miró la cocina y a la gente repartida en ella como quien evalúa daños. Antes de que alguien más se desmaye por el drama, enderezó la espalda y su gesto se volvió más controlado. Hay que hacer desayuno. Sí. Vivi asintió de inmediato, casi como si hubiera estado esperando la orden. Yo te ayudo, se ofreció sonriendo. Así también puedes distraerte. Yo también, intervino Usopp levantando la mano con entusiasmo repentino. No prometo que salga bonito, pero sí comestible. Con eso basta. La pelirroja cedió, haciendo un gesto con la mano para que se movieran hacia la zona de la despensa y la estufa. ¡Chop, chop! Nami comenzó a dar instrucciones con tono general. Vivía a sacar ingredientes de los armarios con eficacia y Usopp a revolver cosas y abrir cajones para explorar los demás utensilios y condimentos. Bastó con solo ellos 3 organizándose frente a la encimera para que Luffy se quedara quieto y comenzara a babear la mano que Law aún tenía puesta sobre su boca. ¡Qué asco! Soltó en un murmullo justo cuando decidió liberar a su novio del agarre y limpiarse la mano en la sudadera que traía puesta. «Óiganlo», exclamó en voz muy baja, volteando a verlo de pies a cabeza con una mueca de indignación y cabreo total ante el gesto. Bien que en otras circunstancias te lo habrías tragado si te lo hubiese escupido directo en la boca. ¿Para qué mierda lo solté?, maldijo mentalmente. Tomó aire para apaciguar la vergüenza aglomerada en su cara, pero nada más levantar la mirada se volvió a cruzar con la muy socarrona sonrisa de Robin,
quien terminó por romper el poco disimulo que quedaba sobre él con un risita que Frankie no pasó por alto. Trágame tierra. Antes de que ese primer chisme se instalara completamente en la curiosidad de Frankie, pudo verlo abrir la boca y cerrarla en el momento en que Sanji y Zoro se separaron ligeramente con un suspiro y un beso rápido. Tanto él como los otros 4 espectadores que quedaban desocupados alrededor de la isla voltearon directamente hacia ellos. Particularmente Chopper, quien estaba sentado en el extremo contrario al drama, puso cara de asombro y ahogó una exaltación de sorpresa. Luffy soltó una risa suave, de esas que son breves pero lo bastante audibles y honestas como para que por un segundo el aire aflojara la expectación del público. Sanji, que venía sosteniéndose en Zoro como su único punto firme, se quedó tieso un segundo, asimilando esa risa que lo jaló de vuelta a la realidad de sopetón. En cuanto levantó la vista, por fin se dio cuenta de los ojos. De todos los ojos en una casa llena de gente chismosa, insomne y con instinto de manada, fijos en ellos. Chopper los observaba atónito. Usopp intentaba no mirar y Bibi disimulaba con una elegancia dulce que no le salía del todo porque se le notaba la risa contenida en las mejillas. Nami solo veía todo de reojo mientras movía cosas sobre la encimera con una energía demasiado controlada para ser casual. Frankie traía la cara de un niño que acaba de descubrir que hay un episodio extra escondido después de los créditos. Y Robin tenía esa sonrisa de esto es arte y el placer sereno de quien ya tomó asiento para ver el episodio completo. Law no solo pudo ver, pudo sentir la misma clase de vergüenza que hizo enrojecer al rubio hasta las orejas. Respiró también para evitar darle un buen zape a su novio. Sanji abrió la boca y la volvió a cerrar, imposibilitado de poner cualquier excusa. Zoro, en cambio, no apartó la mano de su cintura, no lo soltó ni para respirar. Tenía esa rigidez rara, ese modo de estar presente de una forma casi deliberada. «Vaya», soltó la mayor, con esa voz suave que usaba cuando iba a clavar un cuchillo sin levantar el tono. A eso le llamó un beso. Sanji cerró los ojos con sufrimiento y Zoro frunció el ceño, por reflejo. «No digas mamadas», escupió el peliverde, poniéndose a la defensiva. «No dije ninguna mentira», respondió ella, igual de calma. Frankie se inclinó sobre la isla, olfateando el chisme con hambre, y Sanji tragó saliva, sin despegarse del otro, a pesar del escrutinio. «No fue», empezó, pero le salió tan bajo que sonó como una protesta a su propio orgullo. Zoro, que seguía aferrado a su pareja y con la frente cerca de su cabello, esta vez volteó más la cabeza con una expresión entre fastidio y esa calma rara que apenas comenzaba a demostrar. Y en ella había una sobriedad que a Law todavía le costaba procesar, porque ese cabrón anoche parecía un animal a punto de morderle la yugular a cualquiera, y ahora estaba ahí, con el brazo firme y el cuerpo anclado al del rubio como si la palabra soltar no existiera en su diccionario. «Sí fue», dijo Zoro, sin drama, casi neutro, como si estuviera confirmando un dato científico. «Nos besamos». ¿Y? Sanji le dio un codazo flojo, más por reflejo que por fuerza, y Zoro apenas se movió, prácticamente aceptando que lo merecía. Law los observaba sin parpadear, sintiendo esa clase de alivio raro que da ver a alguien a quien quieres mucho dejar de sangrar por dentro. «Es tierno», comentó, con ese tono que usaba cuando hablaba de cosas terribles como si fueran un detalle bonito. «Es como ver a 2 gatos callejeros fingiendo que no se gustan mientras se acurrucan en la caja más cálida». «¿Nos acabas de comparar con gatos?» Zoro entrecerró los ojos. «Con mucho cariño», respondió Robin, sin inmutarse. Luffy, por supuesto, se rió más fuerte con una carcajada plena y se inclinó hacia adelante como si estuviera viendo su escena favorita. Frankie hizo lo mismo, pero exagerando mucho más, sin poder contener la exaltación y ansias porque le contaran el chisme completo. «¡Ajá!», soltó, señalándolos con toda la falta de tacto posible. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pedo pasó anoche? Porque yo me fui a dormir después de todo su desmadre y lo último que supe por rumores fue que Zoro estaba hecho una furia con Sanji. Y hoy me despierto y están ahí, pegados, como una parejita en plena luna de miel. Y tampoco me olvido de ustedes», señaló a Law y Luffy. «¿Ustedes qué se traen? Me dijeron algo del escenario y nada más quiero saber. Pero primero, estos dos», y luego volvió a apuntar a Zoro y Sanji. Law sintió el impulso de desaparecer, de enterrarse hasta el fondo o derretirse e irse por el drenaje.
Peor aún que ese desgraciado viejo chismoso, era Luffy a su lado. No solo no se escondía, se veía encantado de estar ahí apoyado contra él, con esa sonrisa idiota de satisfacción que siempre se le salía cuando veía algo que le parecía bonito. El menor miró de reojo a Law y después volteó otra vez hacia Zoro y Sanji, con una expresión casi enternecida, como si acabara de ver un gatito reconciliarse con otro gatito después de pelear por comida. Robin se rió otra vez, realmente entretenida con el espectáculo ajeno. La miradita que le lanzó a Law fue pequeña, fugaz, pero precisa. Él sabía bien que ella notaba absolutamente todo, cada gesto y cada mirada. Ella no lo decía, pero no lo iba a dejar pasar, simplemente lo estaba reservando para el final. «Lo que pasa», dijo la mayor casi cantado, «es que te fuiste de portero justo cuando empezó lo bueno». «Exacto». Frankie se echó hacia atrás, ofendido. «Yo me perdí la carnita del chisme». «¿Quieres la versión corta o la versión con detalles?», preguntó. «Detalles, mujer, detalles», exclamó de inmediato. «Detalles», repitió Luffy, levantando la mano como niño en clase. «No los quiero oír hablar de detalles mientras cocino huevos», gruñó Nami, agitando una cuchara de palo y señalándolos a todos con ella. «No son esos detalles», aplacó Vivi, riéndose bajito y quitándole sutilmente la cuchara. «A veces sí son esos detalles», corrigió Robin, con sorna, alzando una ceja pervertida. Law sintió un calor asqueroso subirle por el cuello, uno que no venía del cuerpo de Luffy pegado a él, sino de la conciencia repentina de que Robin estaba a 3 pasos de armar un juicio público con evidencias, casi fotografías. Zoro también parecía algo avergonzado y hastiado. Entonces, sin decir nada, tomó la mano de Sanji y decidió moverlos de ese rincón alejado. Lo jaló con cuidado, sin tirones, sin brusquedad, guiándolo hasta el extremo disponible más cercano de la isla, pasando a ser directamente el foco de atención de todos, pero con el estoicismo bien plantado para darle cara a la conversación, sin esconderse más y recibiendo él las balas en lugar del rubio. Y no soltó su mano ni un segundo. Fue un gesto que Trafalgar no se esperaba. No fue posesivo ni territorial, como solía ser él. Fue caballeroso, atento y tan delicado en su movimiento que parecía acariciar el frágil pétalo de una rosa. Sanji se dejó guiar, ensimismado con ese tacto, y cuando se sentó, Zoro se aseguró de que estuviera bien acomodado, que su espalda tocara el respaldo, que tuviera espacio en la isla y no quedara arrinconado. Luego se sentó junto a él, demasiado cerca, hombro con hombro, con el cuerpo ligeramente inclinado como barrera natural. Law se quedó viéndolo un segundo más de lo normal, preguntándose a quién carajos tenía enfrente, porque nunca le había visto esa precisión, esa atención al detalle. Zoro era bruto, sí, pero no estúpido, y en ese instante se notaba lo consciente que estaba de cada respiración del otro. Luffy, entonces, copiando el movimiento por instinto, tomó su mano sin previo aviso, entrelazó sus dedos con amor que el mayor pudo percibir en esa caricia, y lo jaló hacia la isla como si fuera lo más normal del mundo, como si Luffy hubiera hecho eso toda su vida en público. El corazón le dio un brinco estúpido, porque estaba enamorado amor, por la cursilería en el gesto y por vergüenza frente a los espectadores de su romance, porque su cuerpo, por costumbre, quería retraerse, quería esconderse. Quería volver a la privacidad donde nadie miraba, donde nadie podía opinar, donde nadie podía ver que él estaba con alguien. Pero Luffy no le dio opción. Lo sentó en un espacio libre frente a Robin y Frankie, y luego se pegó a él con la misma desfachatez con la que se pegaba al sofá, a la comida y a la vida. Pudo ver, a través de ese acto descarado, que el chico en realidad se moría por sentarse encima suyo, con los brazos alrededor de su cuello como si fuera un koala, pero no lo hizo, y tampoco le dio alternativa para tomar una frívola distancia. Luffy tuvo la consideración exacta de saber que con eso bastaba para llegar a un punto medio para ambos. Law sintió que se le subía aún más sangre a la cara. Aunque le costara, se dio de forma tácita a ese contacto ligero, pero nada sutil. No estaba acostumbrado a que alguien lo reclamara con el cuerpo frente a los demás, a que lo tocara como si no existiera la vergüenza. Y la parte más irritante era que, por dentro, no le molestaba el contacto físico en sí. Le molestaba porque ese contacto lo exponía. Robin lo miró de reojo mientras seguía hablando con Frankie, como si su cabeza pudiera estar en 2 conversaciones a la vez, y el mundo se tratara sobre observar. Nami también lo miró de reojo,
con ese brillo irritante de advertencia que transmitía atención a sus palabras y gestos. Me va a matar cuando se entere, pensó Law, porque obviamente ella iba a enterarse en algún momento, por boca de Luffy, lo que ambos habían hecho durante la noche, si es que aún no se dio cuenta ya que la ropa que el menor traía puesta era suya. Ok, me encanta el desarrollo de personaje, continuó Frankie, pero ya en serio, Robin, suelta la sopa, suplicó, inclinándose hacia un lado con los ojos destellando en ansias. La aludida volteó apenas el rostro. Como si contemplara por dónde empezar, miró a todos los espectadores, especialmente a Law, y se acomodó mejor en su silla, girando un poco para mirar más de frente a su pareja. Si te cuento, espera hasta que termine para pegar el grito en el cielo, le comentó, cruzando las piernas con calma, porque el chisme está fuerte. ¡Joder! Chilló. Pues habla ya, mujer. Me tienes comiéndome las uñas. Bueno, para empezar, la noche se partió en 2 momentos. 2, usó parpadeo. Yo recuerdo como 5. 5 para ti, porque te encanta narrar, lo pinchó ella de vuelta. Para el resto hay 2 historias, la de esta cocina y la del escenario. Zoro entrelazó su mano con la de Sanji sobre la encimera, y este último tragó saliva, aunque intentó sostener la compostura, tenía la boca apretada como si contuviera las ganas de negarlo todo, y el rubor traicionero en su nariz que se extendió otra vez hasta sus orejas, reafirmando lo evidente. Empieza por la peor. Frankie se frotó las manos, encantado. La peor fue la cocina, dijo ella sin pestañear, y el tono plano lo hizo todavía más gracioso. La del escenario fue escandalosamente romántica. Ok, decretó el otro, golpeando la isla con el antebrazo, emocionado e impaciente por saber. Antes de que me adelantes la siguiente comedia romántica, necesito más contexto sobre la primera, Robin, porque lo último que yo supe fue que Zoro golpeó a Jin. No lo golpeé, Zoro empezó, pero se tragó lo que iba a decir. No, claro que no, lo corrigió Luffy, con un tono sarcástico exagerado que Law jamás le había oído usar y que le hizo voltear a verlo lentamente. Solo le acomodaste la cara con tus nudillos. Claramente notó a Zoro apretar la mandíbula y acariciar la mano de Sanji, como un mantra en un intento por aguantar, a pura fuerza de voluntad, hacer o decir algo de lo que también terminaría arrepintiéndose. Frankie, ignorando la tensión como el hombre valiente y completamente incapaz de leer el peligro que era, siguió picando el asunto. Robin sonrió, apoyando el mentón en la mano, disfrutando del momento con el sadismo suave de quien ama la narrativa, y continuó con una paciencia deliciosa. Anoche, prosiguió ella, se les salió el veneno de la boca a ambos, señaló a la otra pareja, y la cocina se convirtió en un pandemonio. Fue horrible. Chopper dejó salir un alarido y tragó saliva. Zoro estaba poseído, exclamó, todavía en shock. No estaba poseído, masculló Zoro, pero no sonó convencido. Casi le pegas a Sanji, escupió esa acusación de vuelta. ¿Cómo le llamas tú a eso, entonces? Que no lo hice, gruñó el acusado. Pero lo ibas a hacer, le lanzó Luffy sin filtro. Mugiwara. Zoro lo miró como si quisiera partirlo por la mitad. ¿Qué? Se encogió de hombros. Si no fuera por Gin, te hubiera sido directo de hocico. Sanji, a pesar del rubor, soltó una risa pequeña, incrédula y dolida, pero risa al fin y al cabo, misma que le aflojó un poco la rigidez del pecho al peliverde. Frankie, con los ojos brillándole y la boca bien abierta, se giró hacia Robin otra vez, suplicándole silenciosamente que siguiera, y ella lucía fascinada por crear esa expectativa. Fue un momento intenso. Robin corrigió, suave, como si quisiera ser elegante con el desastre. Zoro estaba fuera de sí, Sanji también, y Nami casi se queda sin voz de tanto gritarles. Casi no, corrigió la mencionada. Me quedé sin voz. Y eso venía cocinándose desde antes de la tocada. Mucho antes, diría yo. Robin respiró hondo, como si fuera a recitar una escena de tragedia. Y como estos dos, señaló a Law y Luffy con 2 dedos, estaban desaparecidos, pues no hubo quien los contuviera a esos dos, cambió a la otra pareja, de casi sacarse los ojos. Sanji bajó la mirada de inmediato y Zoro apretó aún más la mandíbula, pero no negó nada. Era muy evidente su culpa y arrepentimiento. Ok, medio voy entendiendo, pero aún no entiendo bien por qué chingados Zoro golpeó a Jin, insistió el mayor. Porque se metió, respondió Zoro. Porque habló, corrigió Sanji en voz baja, más exacto, y miró al peliverde con expresión compungida y casi acusatoria. Ver eso fue brutal, porque fue evidente que ese asunto aún no se zanjaba,
Y fue por esa misma mirada silenciosa que el rostro contraído del moreno se aflojó debido a la vergüenza íntima, palpable entre ellos, y logró hacer que cerrara la boca en lugar de confrontar los hechos con negación. Law pudo notar que Sanji aún no lo perdonaba del todo por ese conflicto, pero al menos era una herida que estaba siendo curada de a pocos. ¡Eso! ¡Eso! Gritó Frankie abriendo los ojos a más no poder. Yo quiero saber eso, señaló con emoción. ¿Qué hacía Gin aquí? Yo pensé que ese güey era solo un mito. Yo lo invité. Es que necesitaba apoyo de alguien. Zoro suspiró resignado y Sanji bajó la vista después de soltar ese comentario. Gin apareció de la nada porque escuchó el escándalo en la cocina, prosiguió Robin con más calma, y vio que Sanji ya no podía sostener el pleito, que estaba en el borde de quebrarse y que éste, señaló al principal acusado, iba a dejarse ir encima de Sanji. Literalmente irrumpió como si lo hubieran invocado a gritos. Bueno, casi que fue así por cómo se estaba defendiendo Sanji de Zoro, y porque tiene un pésimo instinto de supervivencia. Eso sí, Usopp gritó desde su caos culinario. Ese tipo tiene complejo de héroe. Entró gritando, se metió en medio e intentó separar a Zoro de Sanji. Y entonces Zoro. No fue mi mejor noche, gruñó el aludido. Le metió un golpe, exclamó Frankie, completando la frase. Eso sí me lo contaron, pero quiero la versión con diálogo. El meollo del asunto es ese. Ambos estaban gritando sus verdades. Zoro le reclamaba a Sanji por acostarse con cualquiera, pero Zoro ya se había acostado con Penguin hace no mucho, y Sanji se enteró de eso. Muy hipócrita Zoro, a mi parecer. Ahí Sanji básicamente le soltó un comentario sobre su dudosa sexualidad, y es cuando Zoro casi lo golpea a él. ¡Qué fuerte! Continúa. Zoro le metió un golpe a Gin cuando éste defendió a Sanji justo en ese momento de desborde. Robin confirmó, y su tono no cambió, lo cual lo hacía todavía más brutal. Un golpe feo. Gin cayó como costal, Sanji se agachó a verlo, y entonces todo se pudrió más. Zoro parecía un troglodita. Luffy levantó un dedo, metiéndose sin permiso en la narración. «Cállate, idiota», murmuró el acusado, pero el sonido salió más como una súplica que como un insulto. «Yo pensé que se iban a matar». Chopper se cubrió las orejas, aún traumatizado. «Yo también», Nami comentó desde la estufa sin voltear. El punto es que Jin, después de recibir ese golpe, habló. Ella dejó en suspenso la oración. Luffy, que parecía incapaz de dejar la historia en paz, se inclinó hacia adelante con los ojos brillando durante el anticipo de la revelación, como si él nunca hubiese estado presente. «No», susurró Frankie, anticipando lo inevitable. «No me digas». «Sí te digo», confirmó ella. Lo soltó como si no estuviera poniendo una bomba encima de la mesa, y lo peor es que lo dijo para defenderlo. ¿Y qué dijo? Que Sanji es doncel. Chopper se cubrió más las orejas y se fundió sobre la isla, intentando hacerse pequeño. ¿Qué? Vivi se llevó una mano a la boca al ser la única, aparte de Frankie, que no conocía ese detalle. Usopp dejó de fingir por un segundo. Nami no volteó, pero sus hombros se tensaron. Sanji se hundió un poco en su silla, completamente mortificado. Zoro, en cambio, no se movió, solo respiró más lento, como si la parte más violenta de él ya hubiera pasado por ese infierno, y ahora lo único que le quedara fuera sostenerse a lo que sea que le diera sentido a su descontrol pasado. «¡No mames!». Luego el mayor se giró hacia Zoro con ojos de incredulidad. «¿Entonces tú te pusiste loco por eso?». Zoro no respondió de inmediato. Volvió a respirar lento por la nariz. Su cara seguía tensa, pero ya no con ese gesto mordaz, sino con una seria culpa seca que no se disuelve con una simple disculpa, porque los retazos de consecuencias aún quedan, y quedarán desperdigados en la memoria de cada uno de los presentes. «Me puse loco por muchas cosas», confesó finalmente con voz baja. Sanji volteó a verlo de nuevo con una expresión rara a ojos de Law, demasiado compasiva, demasiado comprensiva para lo que el peliverde podría merecerse después de que se sacara a relucir en voz alta su comportamiento de la noche anterior. Zoro le rozó los nudillos con el dorso de un dedo tímido, apenas una caricia, más semejante a una muestra de agradecimiento por haberlo perdonado. Sanji se sonrojó otra vez y se mordió el labio, aunque intentó disimularlo. Luffy, desde su sitio, soltó un suspiro profundo que solo él a su lado pudo oír. Lo miró por el rabillo con un fulgor contagioso y dejó salir otra risita enternecida que dejó en blanco a Law. Pero la cosa no termina ahí. Robin siguió, sin apresurarse. «¡Por el amor de Dios!», gimió el mayor. «¡Habla ya, mujer!
Acaba con mi miseria. Sanji está embarazado. Frankie se quedó atónito, mirando a su mujer con la boca abierta, y cuando estuvo a punto de decir algo después de tomar una bocanada de aire, ella remató. Y Zoro es el padre. ¿Qué? Gimieron tanto Frankie como Vivi, y Robin soltó una carcajada. Oh, sí. Jin lo soltó y Sanji lo confirmó. Pero, ¿cómo? Si me acabas de decir que... Ya sé. Pero un pajarito me contó que ese bebé comenzó a cocinarse en la fiesta de Cavendish, donde los dos se pusieron hasta el tope de ebrios. Así que supongo que Zoro no se dio cuenta de nada. Robin se encogió de hombros. Algo pasó a la mañana siguiente y ninguno habló del tema. Fingieron que fue un error. Zoro se acostó con Penguin tiempo después, y esa tensión se notó en la tocada de ayer. Ambos explotaron en la cocina, y por eso el comentario de Sanji sobre la sexualidad de Zoro le dolió, porque Zoro pensaba que se había acostado con un hombre y no con un doncel. ¡A la verga!, exclamó Frankie golpeando la isla. ¡Dios! Sanji murmuró y se tapó la cara con ambas manos, mortificado. Su cuerpo entero parecía querer encogerse, y aún así Zoro a su lado respiró profundo. Con una mano rodeó su cintura, acercó su rostro hasta la cabellera del rubio y le dio un beso que se sintió reconfortante en medio del espectáculo mediático. «Ya», murmuró el peliverde, con la voz calma. «¡Ya pasó! ¡Ya pasó!», refunfuñó Sanji desde detrás de sus manos, con un hilo de voz. «Esto es humillante». «No es humillante». Zoro apretó un poco más su cintura. Se detuvo, como si la palabra se le atorara. Solo, las cosas pasaron muy rápido, de forma extraña. No lo supimos manejar. Y ahora van a ser padres. Resopló el mayor casi incrédulo, pero evidentemente feliz de la noticia. Bueno, felicidades. Sanji y Zoro se vieron rápidamente entre ellos con otro aire en sus expresiones. Ese comentario logró sacarlos de la tensión molesta y agria remanente del conflicto para enfocarse en el asunto que sí valía la pena sacar a la luz. Luffy, con su precisión para llamar la atención, se apoyó hacia adelante en la isla con una mano en su cara y soltó una risa cálida que por poco logra bajarle la guardia a Law. Sin embargo, Robin, esa mujer chismosa sentada del otro extremo frente a él, lo observaba sonriendo con sorna, y él sabía lo que se venía. Abrió la boca en un intento de amenaza que se truncó en cuanto ella volteó a ver a Frankie una vez más. «Entonces, ¿ya continúo con la comedia romántica?», soltó ella, y Law quería matarla por eso. «Sí, mujer, sí», decretó el mayor emocionado, «porque tú dijiste que la del escenario fue romántica». Se llevó una mano al pecho con dramatismo. «Y yo no puedo vivir sin saber». «Ah, sí, te perdiste el beso del escenario», añadió Luffy, totalmente complacido. Primero iba a ahorcar a su novio. Sintió como el estómago se le contrajo al recordar ese beso frente a todo ese público. No lo pensó, no lo dudo, y ahora estaba sufriendo las consecuencias de que la barrera entre escenario y vida privada se hubiese roto adrede por un momento de emoción. No se arrepentía de haberlo hecho, pero la atención aplastaba su falsa ilusión de mantener oculta su vida privada. ¿Qué beso del escenario? Frankie miró directamente a Luffy, con los ojos destellando por el cotilleo, y el muy maldito sonrió. Se señaló a sí mismo y luego a Law para contestarle lo obvio. ¿Me estás diciendo que eso también pasó y nadie me avisó? Antes de que él pudiera planear una respuesta vaga y neutral, Robin entró de lleno. «Oh, sí», confirmó ella. «Nuestro baterista decidió que la mejor forma de terminar de marcar su territorio era besar a Law en pleno escenario». «Hombre, sabía que estaban coqueteando fuerte, pero no que llegarían a algo tan pronto». Sanji dejó escapar una risita ahogada detrás de las manos, todavía avergonzado. Luffy resplandeció mientras Law se encogía sobre su asiento. Cruzó los brazos sobre la isla, hundiendo un poco los hombros, como si así pudiera volverse un objeto más del mobiliario. Sentía la sangre bombearle en las orejas. Cada vez que escuchaba sus nombres juntos, la sensación de exposición se intensificaba. Luffy, en cambio, parecía encantado con el foco. Todo el concierto fue un hervidero. Estos dos, señaló a la otra pareja, por su lado, ya se estaban tirando indirectas con sus solos de guitarra y bajo. Y ellos, volvió a apuntarlos, se estaban haciendo ojitos. Creen que nadie notó que se desaparecieron antes de tocar y volvieron con los labios rojos. Ahora sí, a Trafalgar le explotaron todos los vasos de la cara. Estaba ardiendo. Y comenzó a masajearse el puente de la nariz en un intento por controlar su propia reacción. Y después, Law cantó, soltó ella, arrastrando la voz para crear suspenso. «Siempre canto yo»,
respondió con un murmullo seco a causa de sentir que la garganta le aprieta. Sí, pero ayer fue diferente, Luffy lo contradijo con un suspiro entrecortado. Esta vez me cantaste a mí. No fue. Law se detuvo, porque no había manera elegante de negarlo. Tampoco quería hacerlo, sino sería una total mentira y desplante a su propia relación. Robin soltó una risita como quien ve un animal intentando esconderse detrás de un vaso. ¿Cuál cantó, Robin? ¿Cuál? Cuestionó el mayor. Do I wanna know? Y solo respondió. Frankie se llevó las manos al pecho, teatralizando su propio drama y emoción de estar viendo su telenovela favorita. ¡Madre mía que me parió! Esa es una canción de... Se interrumpió porque no necesitaba decirlo. La evidencia era la cara de Law. Sí, esa, Robin continuó. Fue su confesión, dijo, y la palabra cayó con exactitud. Se le olvidó de que es tímido y reservado, lo miró de reojo otra vez, y se le declaró a Luffy para cerrar el concierto. ¡No mames! Frankie abrió la boca, extasiado. Sí, mamo, repitió el nombrado, feliz. Cállate. Law apretó la mandíbula hundiéndose más en su sitio. No, Luffy le sonrió. Me gustó. Sanji se tapó la boca riéndose otra vez, todavía rojo y sensible, pero ya más liviano. Su risa se mezcló con el cuchicheo de fondo y la narración eufórica de la morena, quien continuó el relato con la misma calma con la que siempre disfruta el café. Luffy se le fue encima cuando terminó. Se cayeron. Se cayó el micrófono, se hicieron pareja, y después de dejar el escenario luego de ese beso intenso, este par se desapareció y apareció cuando Zoro y Sanji estaban a punto de saltarse a la yugular, dijo, sin dramatismo. Law y Luffy se los llevaron a la estancia como a niños castigados en el rincón. Supongo que ya se arreglaron, y lo dijo con obvio sarcasmo. ¿Y yo me perdí todo esto? Me ausento del escenario para ser su portero y ustedes deciden convertir el concierto en toda una telenovela turca, protestó Frankie, llevando una mano a su pecho como si estuvieran cometiendo una injusticia personal. Súper injusto. Bueno, alguien tenía que impedir que entrara más gente borracha, comentó Vivi desde la estufa sin darse la vuelta. Hiciste bien tu parte. Sí, sí, súper, refunfuñó él. Pero mínimo un mensaje, oye, hubo confesión y parejita nueva, pelea en la cocina, embarazo sorpresa y reconciliación candente. Luego te contamos. Algo. Robin, disfrutando el momento de calma antes de clavar el siguiente cuchillo, miró a Luffy con esa sonrisa tranquila. Law hundió la frente en las manos un segundo, sin saber si reír o arrastrar a su novio escaleras arriba y encerrarlo de nuevo. No te preocupes, Law, dijo dulce. Con el historial de anoche, créeme que nadie va a juzgarlos por andar pegados. O sea... Frankie abrió la boca para reír y luego se quedó pensando. Miró a Luffy y luego a Law mientras lo señalaba. Por eso no me habían contado nada. ¿Por qué estaban? Porque se perdieron en el segundo piso. Robin dejó caer la bomba con la misma elegancia con la que se toma un té. Y cuando reaparecieron ahorita ya traían esa cara. ¿Qué cara? Luffy sonrió, inocente. La cara de que tuvieron mucho tiempo para ponerse al día. Zoro se rió por la nariz y miró de reojo a Law para fastidiarlo. Sanji soltó una carcajada corta, avergonzado, porque la frase era demasiado real y demasiado estúpida. Law quiso matar al desgraciado peliverde por el chascarrillo. Bueno, ¿acaso nadie realmente durmió anoche? Intervino Usopp, con la creatividad que lo caracterizaba y una sonrisita sugerente, porque entre reconciliaciones, confesiones y cuartos cerrados... Usopp, gruñó Law, enderezándose un poco. Ese beso en el escenario no era de apenas estamos empezando, añadió. Eso era de ya nos conocemos muy bien y vamos a seguir conociéndonos en mi habitación. ¡Usopp! Ahora fue Chopper quien reclamó, tapándose las orejas escandalizado. No les voy a dar detalles, declaró Luffy, carcajeándose tan fuerte que casi se cae del taburete y sin ninguna intención de ser discreto, pero sí hubo poco sueño. Law se tapó los ojos por completo, con su máximo de vergüenza convertida ahora en una necesidad urgente de poner límites. Se nota que la pasaron bien, dijo ella, como quien comenta un detalle bonito, porque te ves radiante, Luffy. La frase fue simple, pero cayó con un peso cariñoso. Law creyó que se moría y sumergió de lleno la cabeza entre sus brazos para huir del foco de todos, aunque supiera que solo era una autosugestión inútil. Robin lo vio. Claro que lo hizo. Y aún así siguió hablando con Frankie, como si no acabara de presenciar un crimen emocional en vivo. Luffy se quedó en silencio un segundo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo viera así, y luego sonrió. ¿Sí? Preguntó, genuino.
Sí, confirmó Robin. Es como si estuvieras lleno de luz. Lleno de mi leche más bien, pensó él, y ese mismo pensamiento lo martirizó aún más, porque fue evidente que esa mujer lanzó la frase a propósito. Sintió también a Luffy removerse en su sitio, para después soltar un gemido gracioso y un poco tímido, quizás por primera vez. Gracias, Robin. Ya, intervino Law sin levantarse, con la voz todavía suave, pero mucho más firme. Hay cosas que son privadas. No tienen por qué saber todo. Hubo un pequeño silencio, increíble por parte de su novio también. Nadie se ofendió, si acaso se escucharon un par de carraspeos y alguna risa contenida. Vale, vale, concedió Frankie. Solo un poco de chisme, no el documental entero. Luffy, sin embargo, no parecía preocupado en lo más mínimo, y el moreno se puso nervioso en cuanto su novio se levantó del taburete con una risa que le temblaba en los hombros y se acercó hasta estar pegado a él. Law levantó apenas la vista y lo siguió con la sospecha plantada de que esa bestia estaba a punto de hacer de las suyas. El menor se quedó de pie junto a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Desde su posición, el rostro de Luffy le quedaba apenas un poco más arriba, obligándolo a alzar la mirada si quería verlo completo. Pero no se animó a hacerlo completamente, solo lo suficiente para no perderle la pista. Pero más público no íbamos a tener de todos modos. Se burló, los ojos encendidos de travesura. Ya hasta hay vídeos en Instagram dando vueltas. ¿Qué? Se le escapó y dio un respingo que lo obligó a dar la cara otra vez, porque la frase le cayó como un baldazo de agua helada. Del beso del escenario, aclaró sonriendo aún más. Robin me enseñó uno. Me lo quedaré para el recuerdo. La aludida alzó su taza de café en un pequeño brindis silencioso, confirmando la traición. Lo sintió que el piso se inclinaba un poco bajo sus pies. No solo los presentes sabían, había pruebas circulando, repeticiones, clips que cualquiera podría ver, pausar y analizar. La idea le revolvió algo entre el estómago y el pecho. Antes de que pudiera colocar ese pensamiento en algún lado manejable, Luffy se pegó aún más a su cuerpo, y una mano traviesa le recorrió suavemente desde el hombro hasta el borde de la sudadera. A pesar de la tela, el comienzo de ese tacto lo distrajo de cualquier indicio de una jugarreta y de recordar que tenían público presente. Así que ya ni modo, remató el chico con un tono meloso que terminó de hechizarlo por completo. Quedó demasiado eufórico como para tener la facultad de protestar. Entonces Luffy le puso los dedos bajo la barbilla con una delicadeza inesperada. Le levantó el rostro despacio, obligándolo a enfrentarlo y quedar expuesto, y, sin pensarlo demasiado, le plantó un beso. No fue solo un roce de labios, fue un beso con intención clara de reafirmación. Corto, pero territorial. En un sentido recíproco que se siente demasiado invasivo y demasiado libre para ser real. Y Law respondió por puro impulso. Cuando Luffy se separó, él se quedó un instante mirándolo a los ojos, pero perdido en un vacío mental y desconexión total con su propio cerebro. En cuanto Luffy se apartó, la vergüenza volvió a explotarle como fuego en las mejillas y, sin tener ninguna mejor estrategia, se desplomó sobre la isla, rindiéndose ante la reacción natural de su cuerpo. Enterró la cara entre los brazos, se subió la capucha con desesperación y deseó, con toda el alma, dejar de existir. Si hubiera podido meterse dentro de un cajón, lo habría hecho. Lo peor era que le había gustado. Lo sintió en el estómago, con una satisfacción íntima que le subió desde la boca del estómago hasta el lecho. Luffy se rió bajito, obviamente contento. Claro, a él le valía 3 hectáreas de pepino ser el centro de atención o no. Las carcajadas estallaron alrededor, burlescas y cruelmente divertidas. No podía verlos, pero claramente pudo imaginarlos sacudiendo los hombros, palmeándose unos a otros y doblándose de la risa. Incluso Nami se rió con ganas. Vaya, picó Robin una vez más. Se nota que te gusta estar con Law, Luffy. El chico solo rió a modo de respuesta. Obviamente estaría sonriendo de oreja a oreja, hasta ahí se sentía su alegría. Y a ti, Law, lo llamó dulce, con ese tono engañoso que usa justo antes de lanzarte la papa caliente. ¿Te gusta estar con Luffy? El silencio que siguió fue inmediato. No era una pregunta complicada en sí misma. Sabía la respuesta de memoria, pero pensar en decirla en voz alta, delante de todos, delante de él, con ese montón de ojos quietos y expectantes, eso era otra cosa. Su mente corrió rápido. Imaginó la cara de Luffy al oírlo, imaginó las bromas, imaginó su propio reflejo en esa escena, exponiendo en voz alta sus sentimientos, algo que siempre había protegido con uñas y dientes.
Y aún así, ahí estaba. Tenía opción de esquivar, hacer chistes o algún comentario mordaz que le sirviera de coraza, pero también tenía la opción de no hacerlo. Tomó aire, sintiendo cómo el pecho le temblaba un poco. Asomó un poco el rostro, lo justo para poder ver de reojo, por una pequeña rendija entre la manga y la capucha, las manos de Luffy apoyadas ahora sobre el borde de la isla, completamente quietas. No se atrevió a mirarlo directo. Sabía que si lo hacía, las palabras se le iban a deshacer. No, contestó por fin, y el silencio en la cocina se hizo compacto de golpe. Lo sintió ese mismo impacto de su respuesta al instante. Luffy, especialmente, no hizo drama, no dijo nada, solo se quedó en silencio con el cuerpo inmóvil, como si por un segundo el mundo se hubiera pausado para él. No necesitaba verlo para saber que se quedó pasmado, con una quietud rara y una espera paciente que no le exigía nada, pero que igual lo dejaba en evidencia culposa. Y entonces, con un movimiento brusco y mínimo, Law levantó la cabeza apenas, todavía con la cara escondida a medias bajo la capucha, el corazón golpeándole en el pecho. «Me encanta», añadió enseguida, con la voz un poco más firme aunque le temblara por dentro, y volvió a esconderse, jalando la capucha hasta cubrirse otra vez, como si hubiera lanzado una granada emocional y ahora se agachara para esquivar la onda expansiva. No escuchó una carcajada esta vez. Lo que oyó fue una mezcla suave de exclamaciones ahogadas, risitas bajas, suspiros contenidos tan aglomerados que no supo de quiénes eran. Pero lo que más notó fue la completa falta de reacción por parte de Luffy. Él, que hacía un minuto no paraba de reírse, de lanzar chistes, de comentar todo, se había quedado quieto y permaneció así durante demasiado tiempo. Pudo sentirlo ahí, a su lado, inmóvil por primera vez en toda la mañana. Nuevamente no dijo nada, no soltó ningún chiste, ni remató la escena con una frase escandalosa. Y aquella ausencia de sonido en medio de tanta bulla fue lo que terminó de apretarle algo muy hondo en el pecho con una punzada de culpa acusatoria de que tal vez se había pasado, que su broma defensiva había sido cruel, que había herido a alguien que no estaba jugando. Trafalgar tragó saliva. Contuvo un respingo nervioso en cuanto sintió que Luffy se le fue encima sin pedir permiso, pero con una calma y suavidad que contrastaba con la suposición errónea que tenía sobre su reacción. Lo abrazó por la cintura desde atrás, prácticamente echándose sobre él, apoyando la cabeza entre su hombro y su clavícula, acomodando el mentón en la tela de la sudadera como si ese fuera su lugar natural, como un gato encimado en la espalda de su dueño. Law levantó apenas la cabeza, porque necesitaba verlo, y no tuvo que girar mucho para encontrarle el rostro. Luffy lo miraba con los párpados medio caídos y una sonrisa pequeña. No una de sus sonrisas dientudas habituales, era una sonrisa simple y cálida, una que le estaba empezando a conocer y solo le regalaba a él, cargada de amor y de una satisfacción tranquila que no pide nada porque ya lo tiene todo. Es como si Luffy supiera, con absoluta certeza, que Law no hablaba por hablar, que cuando decía «me encanta», lo decía desde lo más profundo, aunque le ardiera el orgullo. Y Law lo supo también con solo verlo. Al contrario de sentirse herido, su pareja había apreciado la muestra de confianza y valor por salir de su zona de confort por y para él. Todos, de una forma u otra, soltaron un último suspiro antes de dejarlos en paz y continuar con el caos recurrente de su dinámica usual. El mundo alrededor se podía perder en el olvido si por él fuera posible. Luffy soltó un suspiro junto a su oreja, y aunque aún traía puesta la capucha, el aliento tibio se sintió a través de la tela. «Estás hermoso así, todo rojo», alcanzó a escucharlo susurrar, con una risa contenida en la garganta. Él no pudo más con eso y juraba estar a punto de sufrir un colapso. No esperaba que su relación o su dinámica fuesen perfectas, pero tampoco creyó que se sentiría transportado a un mundo maravilloso donde Luffy transformaba cada momento en un diamante invaluable en su vida. «Cállate», le tembló la voz y le tironeó una sonrisa involuntaria. Su pareja volvió a reír bajito, y él sintió que podría derretirse ahí mismo, aunque prefería volver arriba, fundirse en sus brazos y no separarse de él nunca más.